se postran para adorarlo y arrojan sus coronas, y alrededor los ángeles en miles de millares, y el resto de la creación alabando al Cordero. Amén. Ese es el propósito del plan. Hacia allá se dirige todo. Son como unas líneas concéntricas y unas flechas que se dirigen hacia ese centro. Toda la historia va hacia ese centro. Toda la historia se está moviendo hacia allá. En este mismo instante, en todo el mundo, todo lo que está sucediendo, en todo lugar, todo se va moviendo hacia ese centro, hacia ese lugar, hacia ese punto central, hacia ese personaje central, Cristo el Señor. Esa es la salvación. Si no entendemos eso, no entendemos esta preciosa salvación. Todo es hacia ese centro, hacia Cristo el Señor. Todo es para glorificarlo a Él, para que Él sea conocido y alabado como un poderoso Salvador. Pues ahora vamos a entender cómo. Esta es la salvación planeada, Pero ahora vamos a entender el segundo paso, que es la salvación necesitada. Pasen con la siguiente. Entonces, ahorita cuando estuvimos hablando de la salvación planeada, dijimos que cuando se produce el pacto intratrinitario, Dios elige para salvación. En la mente de Dios, la depravación es un asunto objetivo. Dios elige a los hombres para ser santos. En la mente eterna de Dios, la salvación es un asunto objetivo. Hermano, ¿me lees los 3 textos en la hoja de textos que te di, por favor? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Noten en el primer texto, nos escogió para que fuésemos santos. Estábamos en un estado en que necesitábamos llegar a ser santos. Luego nos dice que nos escogió para salvación. Si nos escogió para salvación es porque necesitábamos esa salvación. Y todavía estamos hablando de su mente. Y en Juan 17:6, ¿de dónde los sacó para dárselos al Hijo? Los sacó del mundo, los que del mundo me diste. Entonces es una necesidad objetiva en la mente de Dios. Pero todavía Dios no ha creado. Todavía estamos en el pacto intratrinitario. Dios hace su maravillosa creación y hace su pacto con Adán. En Génesis 1-4, todos conocemos este texto, y viene como consecuencia la caída, y ahora viene las consecuencias de la caída, y aparece nuestro segundo elemento. Recuerden, siempre pacto con un elemento de gracia, depravación. Aparece entonces la palabra depravación, y ahora la salvación llega a ser subjetiva, es decir, ya el hombre es consciente de sí mismo, ya tiene una existencia propia, ya el hombre está caído, ya el hombre necesita la salvación. Entonces la salvación es ahora necesitada por el hombre caído y redimible. El hombre caído y redimible. Hay que entender que la única criatura hecha por Dios redimible fue el hombre. El hombre es la única criatura de Dios redimible. Los ángeles son una raza no redimible. No me vayan a preguntar por qué uno es redimible y el otro no, porque no sé. Pero es así. El hombre es redimible. Uno se imagina que es porque porta la imagen de Dios y el ángel no. Pero no está uno seguro. Lo cierto es que el hombre es redimible. Es la única criatura redimible. Y eso estaba también en la mente eterna de Dios al crearlo. Y ahí uno no sabe. Y ahí uno se queda perdido en esa mente infinita. Pero el hombre es una criatura necesitada de la salvación y redimible. Entonces Dios ve esa necesidad, y de nuevo estoy hablando en términos humanos porque la mente de Dios es eterna, y comienza a efectuar su preciosa salvación. Pero antes de entender esa preciosa salvación, esa poderosa salvación, tenemos que entender bien el estado en que el hombre estaba, en el cual Dios le concedió esa preciosa salvación. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué tanto afectó al hombre la caída? ¿Qué tanto afectó al hombre la caída? Y aparece entonces San Agustín. Aparece Agustín de Hipona con la primera de sus doctrinas, la doctrina de la depravación total humana. La doctrina de la depravación total humana.
¿Qué tanto afectó al hombre su caída? Agustín decía mucho, de hecho decía totalmente, Pelagio decía no lo afectó mucho y menos a su descendencia, y los semipelagianos decían más o menos, lo afectó más o menos, un término intermedio. Entonces vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. ¿Enseña la Biblia la doctrina de la depravación total humana? Pasemos a la siguiente, por favor. La doctrina de la depravación total humana es una doctrina de escaso material dentro de la Biblia. No hay muchos versículos. Es un versiculito aquí, otro versiculito allá, en unos textos no muy claros. Entonces no podemos estar seguros si Agustín o Pelagio, etc. Bueno, obviamente, estoy bromeando. Miren ustedes el material directo, las referencias directas que hay en la Biblia sobre la doctrina de la depravación total humana, y sumen estas referencias indirectas en las cuales se toca el asunto, pero por implicación. Una persona que quiera saber si la Biblia enseña o no la doctrina de la depravación total humana debe leer todos estos textos, debe leerlos, para que el Espíritu Santo lo convenza. No, es que yo ya asistí a la conferencia y yo salí más que convencido. No haga eso, por favor, léalos. Y les vamos a regalar, les vamos a obsequiar, ponga simplemente un correo electrónico y le vamos a enviar la presentación para que usted se tome la molestia de leerlos uno por uno, y usted va a ver, sin necesidad de tener un doctorado en hebreo o un doctorado en griego, va a entender que la Biblia enseña esta doctrina. Pasemos a la siguiente. Vamos a hacer un bosquejo bien sencillo para presentar la doctrina, y lo primero que vamos a mirar es la causa de la depravación y su propagación. La causa de la depravación es muy sencilla. En Génesis capítulo 1 al 4, la causa de la depravación es la caída. Pero los problemas entre Pelagio y Agustín comienzan con la propagación. ¿Qué tanto se propagó la depravación? ¿Qué tan intensa es esa depravación? ¿Y qué tanto se propagó? Esa era la gran disputa entre Agustín y Pelagio. En Romanos capítulo 5, versículo 12, tenemos un texto muy claro que nos habla realmente de la propagación de esa depravación. Leamos, hermano, por favor, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese texto es muy claro. La muerte entró en el mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Es claro, es un texto muy claro, muy directo. La muerte, el pecado y todas sus consecuencias pasaron a todos los hombres. Aquí vemos que desde el vientre de la madre estamos corrompidos. Y en Romanos 3, versículo 12, se declara la universalidad de la depravación. Veamos, por favor, hermanos 3:12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre llegó a un estado, llegó a un estado de inutilidad. Inutilidad. Esa inutilidad es una catástrofe total. Cuando algo se convierte en inútil, es una catástrofe total, es un desastre total. A unas se hicieron inútiles. Nosotros pecamos en Adán porque Adán nos representó en el huerto del Edén. Esta es la forma federal. No pecamos individualmente, sino de forma federal. Los ángeles fueron probados individualmente. La raza angélica tenía una prueba en la cual cada ángel era responsable de su caída o no. Nosotros fuimos probados de una manera federal. Alguien lo ha puesto de esta manera. Es como si Adán tuviera un gran abrigo, y en ese abrigo cada uno de sus hijos tuviera tejido el nombre de nosotros y representándonos a nosotros. Cuando él peca, todos nosotros pecamos en él. Cuando él cae, todos nosotros caemos en él. La caída de la raza es la caída de todos nosotros. Ahí tenemos claramente enseñada la causa y la propagación. Pero ahora vamos a ver la extensión, la intensidad de la depravación. Y esto nos comienza a colocar el panorama para poder entender qué es gracia. Sin la doctrina de la depravación total humana no se puede entender qué es gracia. Entonces, la extensión en el hombre de la depravación la vamos a presentar en tres facetas. Esta depravación humana tiene tres facetas. La primera es corrupción radical. La corrupción radical, la palabra radical viene de una raíz latina, radix, que significa raíz. Entonces significa que la depravación
penetra hasta la raíz más profunda del ser humano. Y si la raíz más profunda del ser humano está corrompida, el resto del ser humano está corrompido. Si la raíz está corrompida, el resto está corrompido. No puede el árbol bueno dar frutos malos, y el árbol malo dar frutos buenos. La raíz es lo que produce los frutos. Entonces, esa corrupción alcanza hasta la raíz. Leamos Génesis 6:5, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y todo designio, oigan bien la palabra todo designio de los pensamientos ¿de qué? Del corazón del hombre era solamente de continuo el mal. Entonces aquí viene Agustín, y Agustín nos dice lo siguiente: el hombre no puede no pecar. Una doble negación. ¿Eso qué significa? Solo puede pecar. En latín, no vayan a creer que yo sé latín, no estoy tratando de despistar, pero desde que lo escuché se me quedó grabado porque suena muy bueno. Agustín decía: el hombre no posse non peccare. No posse non peccare. No puede no pecar. Es decir, solo puede pecar. Solo puede pecar. Porque la raíz está corrompida. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Y añádale Proverbios 4:23, por favor, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Proverbios 4:23, que todos lo saben de memoria. De toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, a muchos les parece fuerte la doctrina de la depravación, y muchos llegan y me dicen: pastor, pero yo es que en mi Biblia, en la Reina Valera, no he encontrado nunca la palabra depravación. ¿No le gusta la palabra perverso? Perverso es lo mismo que depravación, ¿cierto? Y dice que el corazón del hombre es ¿qué? Perverso. Es tan perverso el corazón del hombre que ustedes y yo mismo no podemos conocer qué tan perverso es. El texto dice que solo hay una persona que conoce qué tan perverso es el corazón del hombre, y esa persona es Dios. Escúcheme, hermanos, si ahorita Dios por su gracia envía una iluminación especial del Espíritu Santo y nos hace ver a todos aquí lo perverso que somos, salimos despavoridos corriendo todos, asustados de ver lo que vemos en nosotros mismos. Y eso que somos creyentes. Entonces, ese es el corazón humano, es una corrupción radical. Romanos 3:10, hermano, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sobre la faz de la tierra no hay un solo hombre justo, solo hubo uno y ya no está. ¿Sí? No hay justo ni aún uno. No hay, oigan bien, no hay una sola obra de justicia sobre la faz de la tierra. Ahorita vamos a hablar, a ver que los creyentes sí hacemos obras de justicia, pero ¿en qué términos? Entonces, no hay justo ni a uno. Pero la Biblia no se contenta con llevarnos a la profundidad de la corrupción, a la raíz, a lo más íntimo, sino que nos muestra distintos despliegues de esa corrupción. Y nos muestra, por ejemplo, que en ese corazón corrompido el hombre es enemigo de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea que el hombre común y corriente es enemigo de Dios. Aunque nadie esté levantando por allí la mano diciendo yo soy enemigo de Dios, cuando Dios quite su gracia común, y aquí de nuevo los empato con lo que dije antes de la gracia común. Cuando Dios quite su gracia común, que una de sus funciones es frenar la maldad de estos corazones, los hombres van a levantar su puño y van a decir, como en el Salmo 2, contra Cristo no queremos que éste reine sobre nosotros. Y van a mostrar que realmente son enemigos de Dios. Pero le dicen a uno: pastor, pero la viejita de la esquina, que es tan buena gente y que le da almuerzo al gamín que viene a pedirle a la casa, esa señora es enemiga de Dios. Quítele la gracia común a la viejita y va a ver que se convierte en un Hitler. Quítesela y se vuelve enemiga de Dios y de Cristo. Solamente es que la gracia común hace esa labor. Entonces la gracia común encubre la depravación, y por eso es que los hombres no se ven depravados, por el engaño del pecado y también por las obras de la gracia común. Por eso les remarco la importancia de en este curso estudiar el tema de la gracia común.
Pero no solamente son enemigos de Dios, sino que están bajo el poder del diablo. Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Comience a pintar el cuadro. Radicalmente depravado en todo su corazón, enemigo de Dios, esclavo de Satanás, y ahora esclavo del pecado. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay necesidad de tener un doctorado en griego para entender eso. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. No solamente es todo esto, vayan sumando y vayan pintando el cuadro. Ojalá hubiera un artista que tuviera esa iniciativa de tratar de plasmar esto en algún dibujo. La figura que veríamos sería nuestra propia figura sin Cristo. Está en un estado de tinieblas. La palabra tinieblas es simbólica y significa ignorancia, oscuridad, locura, que no se siente depravado. El hombre no se siente depravado. El diablo lo engaña. La apariencia de lo que produce la gracia común lo engaña. Miren lo que dice Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Escucharon bien? ¿Cuáles caminos del hombre son limpios en su propia opinión? Todos. Eso es lo que es el hombre depravado. Fuera de que está en esta condición terrible, él se cree bueno. Él se cree bueno. Pero no solamente esto, sino que la Biblia dice metafóricamente que él está muerto, pero él no se cree muerto, sino se cree levemente afectado por un errorcito allí, un errorcito de carácter aquí, un errorcito de carácter allá, y él cree que en cualquier momento puede obtener el favor de Dios, o él mismo reconciliarse con Dios, o eso nos han hecho creer, que en cualquier momento, incluso los jóvenes están siendo vilmente engañados. Aquí hay algún joven, déjenme alertarlo, por favor. Los jóvenes creen que pueden disfrutar de la vida maravillosamente y en el último minuto ir y reconciliarse con Dios. No, jamás. No podrás hacerlo. Entonces este es el engaño y esta es la parte de la corrupción en donde vemos que es radical y tiene muchas variantes, tiene muchas facetas. A eso súmele usted todas las figuras retóricas e imágenes simbólicas que la Biblia usa para describir el pecado. La Biblia describe el pecado como ceguera, como sordera, como inmundicia, como lepra, como desnudez. Sume todas esas figuras. En cierta ocasión hice el ejercicio, fueron como 34 figuras o algo así. Es terrible. Pinte todo ese panorama y va entendiendo que es corrupción radical. Pasemos a la siguiente. Pero el cuadro aún no está completo. La depravación total, y estoy tratando de explicar la palabra total solamente. Ya estamos entendiendo que es depravación, pero ahora estoy extendiéndome en la palabra total. Es total porque es también una incapacidad total. Una incapacidad que tiene a su vez también varias facetas. Por ejemplo, el hombre sin Cristo es incapaz de hacer buenas obras. Ya lo dijimos hace un momento, pero veamos otros textos, hermano. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Escuchen bien, todas nuestras justicias, es decir, aquellas obras que los hombres hacen siguiendo la ley de Dios, son trapos de inmundicia. Vamos a explicar por qué. Porque para que una cosa sea aceptable a los ojos de Dios como buena obra, no solamente debe ser hecha conforme a la ley. Por ejemplo, las mentiras piadosas con las cuales pretendemos ayudar a otros no son una buena obra porque son contrarias a la ley. Son pecado. Las mentiras piadosas son pecado. Pero no basta con que sea sujeto a la ley. Para que una cosa agrade a Dios, tiene que provenir de un corazón regenerado, es decir, tiene que provenir de fe. La Escritura que dice que lo que no proviene de fe es pecado. Pero no solamente eso, tiene que ser hecha para la gloria de Dios. Tres cosas: ley, fe y gloria. Si no tiene las tres, no es una buena obra. Entonces, todo lo que se hace sobre la faz de la tierra
exceptuando lo que hacemos los creyentes, es trapo de inmundicia, así se haga conforme a la ley de Dios. Alguno lo puso de esta manera. Las mujeres en la época del antiguo pacto no usaban toallas higiénicas, sino unos trapos. Y cuando la menstruación venía, contaminaba el trapo, y ustedes saben que lo más inmundo para un judío era la sangre. Entonces la mujer, porque el trapo contaminaba todo, hacía inmundo ceremonialmente a todos, enterraban los trapos debajo de la tierra. Y esos trapos obviamente se podrían. Entonces la figura que se nos está presentando aquí es que las buenas obras que se hacen sin Cristo es como ejecutar la obra, es como ir a desenterrar el trapo después de podrido y decirle a Dios, mira lo que te traigo, esto es lo que yo te ofrezco, un trapo de inmundicia. ¿Qué es lo que es eso? Depravación total, incapacidad total. Romanos 3:12 acentúa de nuevo la universalidad de esa incapacidad. Por favor. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la universalidad de la depravación. Pero no solamente es incapacidad para hacer buenas obras, sino para entender el camino de salvación. El hombre no puede entender el camino de salvación. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender, sencillamente, no las puede entender. Cuando le predicamos el Evangelio a una persona, esa persona no lo puede entender. A no ser que el Espíritu de Dios obre con la gracia sobre él, la persona nunca va a poder entender el Evangelio. Tampoco es capaz de volverse a Dios. La persona no puede volverse a Dios, porque tiene un corazón de piedra. Leamos Ezequiel 11:19, por favor. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra es un corazón totalmente insensible, un corazón totalmente muerto. La salvación, ¿cómo comienza? Cuando Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Esa muerte, esa frialdad es transformada en sensibilidad. El hombre no quiere volverse a Dios, escuchen bien, tiene muerto su querer. El querer volverse a Dios está muerto. Por eso en Filipenses 2:13 dice claramente que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no solamente es incapaz de hacer buenas obras, incapaz de entender, incapaz de volverse a Dios, sino que también es incapaz de regresar a Dios. Y estos dos versículos son tan claros, realmente son dos versículos muy significativos en esta doctrina. Leamos Juan 6:44 y 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.